Esta presentación se titula Un paseo romántico por la playa, jugando con los mapas de Carnot. Se va a dividir en 3 partes. La primera, dónde y por qué. La segunda, cómo. Y la tercera, cuáles han sido esos resultados. Se ha implementado esta experiencia en la asignatura de Tecnología Electrónica de primer curso del grado de Sistemas de Telecomunicación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UMA. El objetivo específico sobre el que se centra esta experiencia es el conocimiento de todos los conceptos básicos de lógica digital, es decir, álgebra de Boole, tablas de verdad y, por supuesto, simplificación con mapas de Carnot. Tradicionalmente la metodología se basaba en presentar primero la teoría, luego ir realizando ejercicios de una complejidad avanzada y finalmente llegar a un diseño, sin centrarse mucho en que fuera un problema final. El objetivo de esta innovación es emplear el diseño como guía, incluyendo en ese desarrollo tanto los conceptos teóricos como una complejidad en el desarrollo. Además, se propone solucionar no un problema técnico, pero sí un problema final que suscite el interés del alumnado con esta edad. Por eso se les plantea un enunciado donde se habla de un espacio en el que los seres no hablan entre sí, solo se envían mensajes, mienten y en realidad ni siquiera se saludan cuando se acercan. Se les propone una fotografía interesante y se les pide que elijan las variables que como ingenieros deberían usar como entradas para decidir si 2 personas deben o no dar este PRP, este paseo romántico por la playa. Para hacer eso se realiza una lluvia de ideas en la que los alumnos participan. Esta experiencia se hizo en el COVID y todo se hizo en clase no presencial. Los alumnos y el docente estaban conectados a la plataforma y realmente los alumnos hicieron esta lluvia de ideas y plantearon alternativas como buena conversación. Ahí tenéis el ejemplo que surgió en clase: acercamiento suave y tierno, buen tiempo, que sepa contar historias, que tenga confianza en la otra persona, que haya química en la pareja, que te hagan reír o que tenga una mirada intensa. La verdad es que de esta forma, tal y como se presenta, se consiguió que los alumnos se interesaran y realmente se estimularan con toda esta idea y hicieran una lluvia de ideas bastante interesante. La siguiente fase que se les pide a los alumnos es que decidan las 2 variables con las que se van a quedar. En principio se les pide solo 2 variables de entrada para conseguir una complejidad mínima a la hora de presentar todos los conceptos que se van a desarrollar en el diseño. Ellos escogieron de forma autónoma y hablando entre sí esas 2 variables, la B, buena conversación, y la C, confianza en la otra persona. En una segunda fase se repite el proceso y se les pide lo mismo, que de forma autónoma decidan 4 variables para enseñarles la complejidad cuando aumenta el número de variables de entrada. Y las variables que escogieron ellos mismos, hablando, conversando y discutiendo, fueron las 2 primeras, buena conversación y confianza, y luego eligieron acercamiento suave y hacer reír. Esas son las 4 variables. Y llegado a este punto, una vez que tenemos las variables de entrada, entonces se empiezan a presentar conceptos. El primero es cómo hacer una tabla de verdad. Se les pide a los alumnos que en función de las entradas decidan ellos si la salida, si el PRP tiene que valer 1 o 0, si se va a dar o no se va a dar. La verdad es que en el escenario en el que nos encontramos, que era todo online, era el COVID el que nos obligaba a que estuviéramos todos conectados a una plataforma, pues resultó muy interesante cómo los alumnos discutían para llegar a decidir si la variable era 1 o 0. Una vez que se les cuenta este concepto de tabla de verdad, se les cuenta el concepto de maxi término y mini término, 1 y 0. Y después se le introduce cómo se hace la simplificación con mapas de Carnot, cómo se deben realizar estos grupos adyacentes de 1 y 0. Y finalmente se les motiva a llegar a la implementación con puertas lógicas. Estáis viendo en esta diapositiva pues cómo surgen los mapas de Carnot con las 4 variables. Cómo hacemos en clase esos mapas y cómo hacemos los grupos de 0 y de 1 para hacer los maxitérminos y los minitérminos.
Realmente fue increíble porque sin prepararlo y tal y como surgió, aparecen unos grupos muy interesantes donde se le pueden contar adyacencias tanto hacia arriba y abajo o hacia los lados. Y la verdad es que de una forma espontánea surgieron unos mapas de Carnot muy adecuados para presentar los conceptos de adyacencia. Y en la fase final, después de realizar todo el ejercicio, los alumnos se muestran contentos y en este escenario que os he comentado, donde había 25 personas conectadas, sin presencialidad, pues estuvieron participando unos 9 estudiantes. Y algunos dieron su opinión a través del chat. Entonces, después de todo esto, pues el hecho del método tradicional, haberlo sustituido por un diseño global, en el que se van contando los conceptos y se van aplicando para llegar a una solución final, ha sido bastante interesante porque ha motivado que se colabore todo el grupo. Y además el escenario ha sido un escenario muy divertido donde los alumnos discutían de forma muy amena. Creemos que se han cumplido los objetivos específicos de presentación del diseño digital y otros mucho más generales como desarrollo de su creatividad, como toma de decisiones, como la necesidad de resolver un problema y finalmente, y muy importante, y sobre todo en el escenario online, cómo se han comunicado entre ellos. Uno de los principios sobre los que nos hemos basado en esto era intentar buscar la interacción en estas clases virtuales tan difíciles en algunas ocasiones y también crear un mayor apego a la asignatura, evitando así ese abandono que ocurre en estas asignaturas de primer curso. Y la verdad es que los alumnos se sintieron relajados, divertidos y consiguieron entender el proceso de un diseño completo. Por eso creemos que ha habido buenos resultados, pero nos preguntamos si están ligados a las características de este grupo en concreto. Por eso nos gustaría en el futuro valorar la dependencia con el grupo y en su caso mejorar empleando otro tipo de métricas adicionales. Y con esto acaba la presentación. Muchas gracias.